¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a esta emisión de jueves de Debate 22. Y le cuento, Canal 22 justamente está cumpliendo este año 3 décadas de estar al aire y en este espacio pues nos sumamos a los festejos durante todo el mes de julio con programas muy especiales, con invitadas de lujo, mujeres que hacen historia y cuyo trabajo ha dejado una impronta en la vida cultural, política y social de este país. La invitada de hoy realmente nos pone de manteles largos en el estudio. Poeta, docente, activista, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, 8 libros de poesía propios, más otros 8 en donde ha participado como coautora, entre muchas otras cosas más. En fin, una mujer de grandes vuelos y que escribe desde el corazón y la tripa, con esa lengua que no es sino el canto de la gente nube. Irma Pineda, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en Debate 22. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacaranda. Qué alegría estar contigo en este espacio tan importante y además en los festejos del Canal 22 por sus 30 años. Muchas felicidades y gracias por el espacio. No, al contrario, pues tú eres parte de esta casa, de esta historia. Como decía yo, con todo tu trabajo has dejado una impronta muy, muy especial. Y déjame empezar por algo, aquí ya hemos conversado en otras ocasiones, pero me gustaría que compartieras con el público este origen, ¿no? Que es esta fuerza, esta voz que da lugar a tu poesía, a partir, digamos, de la ausencia, la pérdida, ese hueco que deja, de cierta manera, la desaparición, esta ausencia que dio, de alguna manera, voz y juego a tu poesía. Entonces, me gustaría muchísimo que compartieras con el público de dónde viene esa historia tuya y de dónde viene esa fuerza y esa voz que va hilando poesía, mi querida Irma. Claro que sí, fíjate que tenemos que hablar de un tema que ha sido definitorio en mi vida y en mi creación, ¿no? Que es precisamente la desaparición forzada de mi padre, Víctor Pineda Nestroza, Víctor Yodo, desde el 11 de julio de 1978 y es de los pocos casos documentados en México donde se evidencia la participación de elementos del ejército mexicano. Entonces, pues yo estaba cercana a los 4 años cuando desaparecen a mi papá. Y fíjate que por este impacto emocional, psicológico, yo dejo de hablar. Y al dejar de hablar, mi refugio se vuelven los libros, ¿no? Un poco que ya traía yo este acercamiento con los libros desde casa. Soy una privilegiada en el sentido de que mi madre, mi padre, pues al ser profesores ambos, había algunos libros y leían sobre todo poesía, ¿no? Para mi hermano Héctor y para mí. Entonces, como que estos libros eran tal vez el recuerdo del acercamiento, de la esencia o de los momentos más íntimos con la familia, y entonces se vuelven este refugio. Y como yo había dejado de hablar, entonces mi forma de comunicarme con el mundo era a partir de la escritura, ¿no? Porque además aprendí a leer y a escribir muy chica. Yo creo que también por esta ansiedad de saber qué decían estas mosquitas pegadas en el papel, ¿no? Entonces ahí es donde empiezo a escribir como una forma de sacar esta nostalgia, este dolor, ¿no? Y era como una cosa de juego de niña. Y luego me toca migrar para estudiar, porque pues en ese tiempo en Juchitán no había escuelas superiores, más que un tecnológico, y bueno, pues las matemáticas para las ingenierías nunca fueron lo mío. Entonces… Qué bueno, porque nos regalaste mucha poesía. Sí, y esta nostalgia de la migración, llegar a un lugar distinto, con gente distinta, y donde todo el mundo se empieza a mover, además en una lengua distinta, porque donde yo vivía en Juchitán, pues todo el mundo transcurría en Diyazá, ¿no? En zapoteco. Las ventas, los juegos, la vida cotidiana. Y como separarme de todo esto, de la familia, de los espacios también donde había convivido con el amor, con la literatura, entonces creo que eso hace que incluso mis primeros poemas hablan mucho del dolor y de la nostalgia, ¿no? Y ha ido evolucionando, Claro, que es lo increíble, ¿no? Exactamente, porque luego en esta nostalgia pues empiezo a escribir mucho de la cultura, un poco ya habiendo sacado el dolor, la tristeza, empiezo a escribir de lo que extrañaba, de la lengua, de la cultura. Y
pues también cuando ya regreso al pueblo, la gente me empieza a decir, ¿no? La gente del pueblo, qué bueno que escribiste ese poema del Nahual, porque, ¿no? Qué bueno que hiciste ese poema de cómo nacen los bebés o cómo se entierran o cómo... Y entonces te das cuenta que también la poesía es una forma de comunicar, de compartir las cosas de la gente, del pueblo, y de ir haciendo una especie de guarda de la memoria. Entonces, sí, eso es lo que me ha acompañado ahora. Así es, mi querida Irma. Y mira, justamente porque ahí veo que traes unos libros, ahora nos vas a deleitar y a compartir con algo, pero para marcar un poco esa evolución tuya, porque pues yo te conozco hace muchos años y varias de tus poesías también las he leído o escuchado en tu voz, y me gustaría leer nada más, o sea, son 3 parrafitos para que tú me digas justamente a partir de ahí cómo evoluciona este poema que pues le dedicas a tu madre, que es muy conocido, el de Cándida, ¿no? En donde dice: mi madre descifró para mis ojos el lenguaje de las estrellas, que es preciosa esa entrada. Depositó en mis oídos los cantos de la gente nube. Ella resolvía las dudas, pero nunca le pregunté a mi madre cómo transcurre la vida cuando los soldados se llevan al marido, cómo se enfrenta lo cotidiano con la incertidumbre tras los pies a cada paso. Es un poema largo, es un poema bellísimo. Sí. ¿Quién eran Cándida? ¿Quiénes fueron, bueno, tu padre también, quiénes fueron estos maestros que dieron fuerza a tu poesía, ya esa voz que hoy es tan vital y que de alguna manera acompaña ese sentir de la gente de Juchitán con la que estás todo el tiempo ahí compartiendo cosas, y ahora mucho también con los niños, Irma? Sí, fíjate que pues son personajes de los cuales yo me siento profundamente orgullosa, porque no solamente nos dieron la fuerza y nos formaron, ¿no? Ya que incluso a pesar de esta no presencia física de mi padre, nosotros crecimos con él, crecimos con sus historias, con sus anécdotas, con su ejemplo, desde la voz de mi madre, pero desde la voz del pueblo también, ¿no? Maestros ambos. Maestros ambos, sí. Y mi madre, como una mujer pues sumamente fuerte, amorosa, amante de su pueblo, de su cultura, y además pues una mujer luchadora, ¿no? Y luchadora social, que cuando se llevan a mi papá, pues de pronto la gente ya iba con ella, ¿no? De maestra, ayúdenos con esto, maestra, es que tengo este problema, maestra. Y entonces mi mamá se vuelve una especie de gestora social, pero al mismo tiempo mamá, no deja de ser mamá, y al mismo tiempo no deja de ser maestra. Y bueno, y además seguir en la búsqueda, ¿no? Entonces yo creo que el tener esos ejemplos, el tomar esos ejemplos de un hombre que dispuesto a entregar su cuerpo, su libertad, todo, por la defensa de los campesinos, por la defensa de las tierras en el Istmo, y una mujer que también se entrega a la movilización social, pero se entrega a su familia y se entrega a sus alumnos, a sus estudiantes. Entonces, pues uno tiene que aprender de eso, ¿no? Y no solamente a ser fuerte, sino también a saber que las posibilidades de la vida son varias, ¿no? Que este mundo es un abanico donde podemos estar moviéndonos en diferentes líneas y espacios, pero sobre todo el ver a mi mamá como una mujer con esa tremenda fortaleza. Claro, también tenemos que hablar de que al mismo tiempo pues nos acompañaban otras personas, gente misma del pueblo, gente de la iglesia. Fíjate, tengo que mencionarlo porque en ese momento, en el Istmo, pues se trabajaba desde una perspectiva de la teología de la liberación, encabezada por un obispo reconocido en este país, que es don Arturo Lona Reyes, que al mismo tiempo le acompañaban un grupo de sacerdotes muy cercanos al pueblo, muy comprometidos con las luchas populares. Y esta gente que nos cobijó y que acompañó a mi madre, pues también nos dio esta fortaleza y nos dio un sentido comunitario, nos enseñó que la importancia del pueblo en nuestras vidas, la importancia de seguir trabajando en comunidad, y eso yo creo que ha sido pues importante, porque hasta ahora lo seguimos haciendo, ¿no? Mi madre, mi hermano, yo, todos ahí estamos. Esta lengua, ahora que mencionas todo lo que pasó con la teología de la liberación y lo que pasa en Juchitán, o sea, Juchitán es una tierra de artistas, es una tierra muy sensible, llena de muchas cosas. Ahí el propio Toledo, ¿no? Hizo muchísimas cosas, tu paisano, ¿no? ¿Qué hace
desde tu punto de vista, ¿qué construye esta magia que de alguna manera, yo lo decía hace un instante, este lenguaje, este canto de la gente nube, que es como se describe tu propia lengua, ¿no? Pareciera que la poesía está ahí mismo, en la lengua, y se va construyendo de una manera casi natural, ¿o...? Sí, yo creo que sí, bien lo acabas de decir, ¿no? La poesía está ahí mismo, en el lenguaje. Fíjate que la lengua zapoteca o dichazá, como corresponde a los poblados de esta parte del istmo, porque la lengua zapoteca es muy amplia y tiene variantes, entonces la que yo hablo es el dichazá. No solo es dulce, porque es una lengua que no termina ninguna de sus palabras en consonante, salvo alguna palabra del español que ya hemos adaptado, ¿no? Pero todas las palabras en zapoteco terminan en vocal, y entonces eso hace que sea el sonido suave y dulce, pero al mismo tiempo son muy metafóricas las palabras, porque son palabras muy de imagen. Entonces yo creo que eso es lo que ayuda a que haya artistas, a que haya muchos pintores, muchos músicos, escritores, escritoras, muy pocas todavía, pero ahí vamos. Y tiene que ver con eso, ¿no? Cómo estamos hablando todo el tiempo desde esa metáfora. Yo pongo algunos ejemplos como las palabras de riulache, ¿no? Riu, entralache, hígado, entrañas, corazón, vísceras. Entonces, si digo ese muchacho me gusta, desde el español es simple, ¿no? Pero si desde el zapoteco estoy diciendo riulache, enguiuca, estoy diciendo, ese hombre, ese muchacho entra en mí, en mis entrañas, en mi hígado. Entonces es como una imagen más fuerte, ¿no? O lo mismo cuando decimos, la hora muy temprana de la mañana para nosotros es siadogie, ¿no? Siadogie, ajá, que puede traducirse como mañana en flor, pero al mismo tiempo Sia es la luz prístina de la mañana, Do es lo sagrado y Gie es flor, ¿no? Entonces lo que te está diciendo esa sola palabra es cómo el día se abre como una flor con esa luz tan prístina, sagrada. Entonces, a partir de una palabra tienes un montón de imágenes, ¿no? Entonces es la magia de nuestra lengua y que nos permite ser creadores, creativos. Imágenes y metáforas, mi querida Irma. Mira, voy a hacer una pausa muy, muy breve y quiero regresar a conversar contigo sobre todo esto que también forma parte de tu trayectoria, de tu búsqueda, además de la poesía, que acompaña pues una lucha, una defensa comunitaria desde un lugar muy hermoso, poco complaciente. En tus redes sociales eres dura, frontal, cero paternalismo. O sea, nosotros no nos vengan con folclorismos ni nada de eso. Entonces, quiero conversar de esto para luego conectar con eso que has estado haciendo con los niños, que me parece que es algo muy hermoso, ¿no? Y de hecho por ahí tienes un libro, porque ¿cómo se empieza a conectar desde ahí? ¿Cómo se trabaja un poco para ir cambiando este chip que de pronto tenemos ahí ya muy instalado y que, bueno, tiene muchísimos prejuicios? Así es que vamos a hacer una muy, muy breve pausa y regresamos porque estamos conversando con la gran poetisa Irma Pineda. Volvemos. Pues seguimos conversando con la gran Irma Pineda, poeta juchiteca. Te decía yo hace un instante, antes de irnos a esta brevísima pausa, mi querida Irma, de todo el trabajo que has hecho desde la defensa de tu comunidad, de la lengua, de la cultura, y bueno, de hecho fuiste representante de pueblos originarios indígenas ante la ONU, ¿no? Que ya terminó ese periodo, sí, ¿no? Terminó en diciembre. Y ahí estuviste haciendo muchas cosas, y algo que me gusta mucho es que para nada eres complaciente, todo el tiempo has puesto el dedo en la llaga a decir, por favor, o sea, un poco de respeto, no queremos miradas paternalistas, ¿no?, hacia los pueblos originarios, y creo que eso es muy interesante en estos tiempos en donde pareciera que hay mayor visibilidad, pero todavía existe esa mirada paternalista o que intenta, ¿no?, darle un sesgo medio folclórico, si se puede llamar así. ¿Qué decir de esto, mi querida Irma? Pues que justo esa es la preocupación, ¿no?
Yo creo que lastima mucho el hecho de que haya todavía ese paternalismo y esa folclorización, esa mirada pues minorizante también hacia los pueblos indígenas, cuando los pueblos indígenas pues hemos demostrado a lo largo de la historia que somos el sustento de este país y de muchos otros, porque es donde están no solamente los orígenes y las raíces que dan fortaleza a un país, sino los recursos con los que se sostiene un país, ¿no? Es decir, recursos naturales, si hablamos de medicina, si hablamos del agua, si hablamos de cultura, si hablamos de formas de arte, hay una parte importante. Entonces yo creo que la visión sobre los pueblos indígenas debe cambiar. Tenemos que aprender, o más bien los que no son indígenas tienen que aprender a mirar a la población indígena en paridad, ¿no? En equidad, no desde una posición superior y no desde una mirada folclorizante. Entonces eso nos sigue preocupando. Por fortuna, en los pueblos indígenas cada vez hay más jóvenes, más gente formándose, preocupada por tener elementos para su defensa. Y hay diferentes formas de defensa, ¿no? Algunos pues tal vez desde la lucha organizada, otros desde lo mediático, y también la propuesta es que se pueda hacer desde el espacio o el terreno de lo legal, ¿no? De lo jurídico, cómo se puede enfrentar pues a estos posibles adversarios desde la legalidad. Entonces, me gusta mucho que cada vez hay más jóvenes preocupándose por esta preparación, y ojalá también el Estado tuviera esta misma preocupación por apoyar esta preparación de jóvenes de pueblos indígenas para el sostenimiento de las culturas, y no solamente hacer una especie de entrega de dádivas, por un lado, y por otro lado, apropiarse de sus elementos culturales para una visibilización, pero desde una mirada lastimera y folclórica. Casi, ¿no? de museo. Sí, y a mí me molesta mucho cuando, sobre todo ahora que ya empiezan las precampañas y todo esto, y entonces dicen, bueno, alguien está recibiendo un bastón de mando, le están entregando, o hay un evento y todas las personas ahí con algunos trajes tradicionales, ¿no? De hombres o de mujeres, y decimos, híjoles, ojalá de verdad así les importaran los pueblos indígenas, ¿no? Sí, ojalá sus políticas públicas estuvieran dirigidas a fortalecer a los pueblos desde adentro y no desde la mirada del poder, desde programas que terminan siendo ajenos a los mismos pueblos, dices, ¿no? O dádivas, ¿no? Así es. Y me parece muy importante porque tú también has insistido, y lo veo ahí en tus propias redes, cosas como la apropiación cultural, ¿no? La vestimenta, un montón de cosas, los colores, el arte mismo, ¿no? O sea, porque de alguna forma ustedes hacen arte, y esto llevado, ¿no?, a otros espacios, ¿no? El de la moda, por ejemplo, ha sido todo un tema, y en el que tú también has estado ahí trabajando al respecto, ¿no? En ese punto, ¿qué hay? Claro, Irma? porque pues, es que es terrible cómo marcas, empresas, personajes vienen y se apropian de las creaciones de los pueblos indígenas, del conocimiento, es decir, muchos elementos que son parte de lo que se denomina propiedad intelectual, ¿no? Y que han costado siglos de perfeccionamiento, de actualización. Y además que muchos de estos elementos tienen un sentido específico para las comunidades, rituales, sagrados, y llegan las empresas o las marcas desde afuera, los toman, destazan, descontextualizan, y yo creo que tenemos que alzar la voz también frente a eso, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la industria de la moda, sí, hay muchas comunidades que quieren que sus diseños, que sus creaciones salgan y trasciendan, y que además, pues algo importante que hay que mencionar, que representen un beneficio económico. Exacto, para de ida y vuelta, sí, ¿no? exacto, para la gente, ¿no? Porque, digo, no quisiéramos este mundo capitalista que nos afecta tanto, pero la realidad es que aquí estamos, y la realidad es que necesitamos comer, ¿no? Sí. Entonces, la gente también, claro, que quiere vender porque quiere comer. Entonces, creo que en algún momento puede ser posible,
pero a través de un diálogo respetuoso. Yo insisto en eso, de que ojalá estas marcas, estas empresas realmente se acerquen a las comunidades y establezcan diálogos desde la equidad, diálogos respetuosos y sobre todo éticos, me parece, porque hay una tremenda falta de ética en la industria que sin más ni más se apropia, muchos diseñadores incluso anuncian como creaciones suyas diseños de los pueblos indígenas, ¿no? Y afortunadamente, como te decía, también en las comunidades ya hay organizaciones y hay gente preparada que ha establecido pues hasta denuncias, demandas, los jóvenes aprovechan los medios para hacer la denuncia pública al mismo tiempo que hay otros sectores haciendo denuncias legales, y esto va contribuyendo también a que se puedan ir defendiendo, pues ahorita lo que hablamos de la propiedad intelectual de los pueblos, así como muchos otros elementos, ¿no? Territorios, recursos naturales, etcétera. ¿Tú qué dirías que hace falta o qué pedirías, ¿no? Si tú fueras, digamos que una política o estuvieras al mando de una secretaría, que bueno, ya te la habían ahí ofrecido, eso sí, hasta lo contaste, pero ¿qué harías? Y sobre todo en estos tiempos, pues sí, de campañas anticipadas, ¿qué harías? ¿Qué dirías? ¿Qué podrías pedir desde ese lugar más allá de la dádiva? Insisto en que el acercamiento directo con las comunidades, el diálogo, la escucha, sobre todo una escucha sensible, ¿no? Una escucha sensible de qué es lo que se propone desde las comunidades, qué es lo que se quiere desde las comunidades. Es muy difícil generalizar porque cuando hablamos de pueblos y comunidades indígenas también somos bien diversos, ¿no? O sea, somos 68 culturas reconocidas, más una más, la cultura andé, que está buscando su reconocimiento, 69 culturas diferentes en este país, además de la mestiza. Y somos bien diferentes, funcionamos de manera muy, muy diferentes, con costumbres, creencias y necesidades distintas, ¿no? Nos movemos distintos los del sur que los del norte. Entonces, aquí lo importante es la escucha. Cómo quienes aspiran a cargos públicos deben acercarse a estas comunidades y escuchar no solo las necesidades, sino también las propuestas de solución, porque muchas veces los pueblos ya están trabajando en propuestas concretas o tienen ya formas de resolver algunos problemas, pero como se imponen muchas políticas públicas, entonces ya no se toman en cuenta las que están proponiendo los pueblos. Y yo creo que ahí es importante la escucha sensible. De acuerdo. Pues, ¿qué traes por ahí, mi querida Irma, que nos vas a compartir? Porque hay por el libro rojo que es el de poesía y erotismo. Así es. Sí, que eso es muy bonito porque ya no lo mencionamos. Es una parte de tu evolución cuando dices, bueno, vamos a hablar también de otras cosas, el erotismo, el amor, el cuerpo y todas estas cosas, y creo que ese es un libro que marca una trilogía. Así es, sí, es parte de una trilogía que hice, que es Rojo Deseo, que es este libro de poemas eróticos, Azul Anhelo y Verde Quiero, ¿no? Se han publicado los dos, Rojo Deseo y Azul Anhelo, tenemos pendiente el de Verde Quiero, pero justamente Rojo Deseo es un libro que quise hacer para recuperar algunas frases desde el zapoteco que la gente dice juguetonamente, en doble sentido, haciendo referencia hacia la sexualidad, algunas líneas, algunas ideas, como recuperarlas en el lenguaje, pero también fue un libro con el que quise hacer una pausa del dolor y de la violencia, claro. Porque justo había anteriormente publicado un libro que es La flor que se llevó, que habla de esta violencia de las Fuerzas Armadas hacia comunidades indígenas, ¿no? Y luego escribí el libro de Azul Anhelo, que habla de la violencia muy específica hacia mujeres, en todos los sentidos, la violencia doméstica, la violencia social, la estructural, la del Estado, y entonces, que es donde viene el poema de Cándida, y entonces como que era mucho dolor acumulado, como que era mucha tristeza acumulada, y yo dije, híjoles, no quiero estar solo escribiendo del dolor, ¿no? Sí. O de la violencia, que es importante denunciarlo, pero también quiero hacer otras cosas que me permitan separarme un rato de esto. Y entonces nace Rojo Deseo, un poco para recuperar esta parte alegre de la vida, la sensualidad, el amor, el deseo, por ahí, ¿no? Entonces, pues yo te pediría, y si te parece, con esto nos vamos a despedir con la lectura de 1, 2 poemas, los que tú quieras,
y agradecerte, decirte que esta es siempre tu casa. Bienvenida, toda nuestra querencia y nuestra admiración, querida Irma. Muchas gracias, querida Jacaranda. Gracias por la lectura. Sí, y gracias a Canal 22 y muchas felicidades por estos 30 años, que no son fáciles. Sí, exacto, nada fácil. Muchas gracias. Bueno, Adelante. comparto este poema que se llama Dichas Tía, Consejos de una tía. Guzanandila de binni, kadena kavenualu yuuba. Bitu sapandu tiginda na shigichaikelu, bikala agechachi, na jinyari ni bitieru alu, bire elugiji, bisakeja nurasalu, tigini la dilu, babia nabani luji, nigachi la deñelu. Debes andar erguida entre la gente, que nadie piense que te agobian los pesares, muele el chintul para aromar tu pelo, adórnalo con flores de mayo, de rojo sangre ilumina tu sonrisa, pasea por las calles, mueve las caderas al caminar para que tu cuerpo hable de cuánta vida tiene esa lengua que se esconde entre tus piernas. ¿Otro? Otro de este mismo, vamos a leer uno con el que mis paisanas se ríen mucho. Muy bien, pues con este nos despedimos, mi querida Yuladi, chocolate. Manugi sustine, tigi jawi Yuladi. Zandaka nune biquininalu, ni sanda ni janda ani. Bijiga yagaru chawi stiu, bini bila chawi duga, tigia chawi bisia, negu yalu gilate bichiña. Mi olla está lista para preparar el chocolate. Puedes tocar con tus dedos el agua caliente que contiene. Introduce tu molinillo, muévelo despacio para batir con delicadeza el cacao hasta que la espuma se desborde. Gracias, mi querida Irma. Gracias, hasta siempre y nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.